siguiente tema corresponde con la sección 4.3 sobre funciones logarítmicas. Entonces, la función logarítmica se define de esta forma: y igual al logaritmo en base b de x, y esta función surge de como función inversa de la función exponencial. Bien, entonces básicamente el objetivo, o sea, vamos a ver qué tenemos aquí en la izquierda, en la derecha, perdón. Tenemos que x es igual a b a la y. Bien, cuando nosotros calculamos un logaritmo, a la final estamos calculando un exponente. Miren que esta y es esta misma y de acá. ¿Sí? Entonces, cada vez que nosotros calculamos un logaritmo, lo que estamos haciendo es buscar el exponente que debe tener esa base para que sea igual a determinado valor, en este caso x. Entonces, el logaritmo busca encontrar un exponente. ¿Cuál exponente? Pues este que está aquí, de esa expresión. Listo, ya lo vamos a ver entonces con un ejemplo. Para recordar, pues recordemos que la base o el número que esté aquí, que es el mismo que está aquí, debe ser mayor que 0 y diferente de 1 para que se pueda considerar una función exponencial. Y pues esta es la forma en la que se lee y, es el logaritmo en base b de x. Bien, entonces vamos a ver ciertos ejemplos para poder entender mejor qué es lo que busca un logaritmo. Entonces veamos, en la primera parte tenemos que el logaritmo en base 5 de 125 es igual a 3. ¿Por qué? Porque 5 a la 3 es igual a 125. Entonces veamos que este número de acá es el exponente que debe tener el 5 para que su resultado sea 125. Entonces, si nosotros buscamos cuál es el logaritmo en base 4 de 64, ¿qué estamos buscando a fin de cuentas? Estamos buscando cuál debe ser el exponente del 4 para que su resultado sea 64. ¿Cuál creen que debe ser ese exponente? O sea, estamos buscando el 3, muy bien. 3, ¿por qué? Porque 4 a la 3 es 64. Y para el siguiente problema, logaritmo en base 3 de 27. ¿Cuál debe ser el exponente del 3 para que su resultado sea 27? 3. 3 también. 3 a la 3, 27. Entonces el logaritmo en base 3 de 27 es 3. Entonces ese es el objetivo de calcular un logaritmo, encontrar un exponente. Bien. Bueno, acá tenemos algunas propiedades de logaritmos que también surgen del mismo análisis que acabamos de hacer. Entonces, el logaritmo en base b de 1 es igual a 0. Entonces, podemos deducir aquí fácilmente por qué. Recuerden que nosotros, ¿qué era lo que hacíamos? ¿Cuál debe ser el exponente de la base para que el resultado sea 0? ¿Qué exponente debe tener la letra b para que el resultado sea 0?
Perdón, para que el resultado sea 1. Disculpe. 0. 0, ¿verdad? Porque cualquier número elevado a la 0 da 1. Con el siguiente problema sería igual. ¿Qué exponente debe tener la base para que el resultado sea la misma base? Pues el 1. B a la 1 siempre es B. Y eso pasa para cualquier número, ¿no? Por último, ahora en este sería lo mismo. La base, o sea, esto de aquí, B, ¿cuál debe ser el exponente de él para que como resultado se tenga lo de adentro, que es B a la X? Pues para que estas dos cosas sean iguales es porque el exponente debe ser X. Y este X, acá es un poquito confuso, pero este X es este mismo de acá. Lo de adentro es el resultado y esta base es esta base de acá. ¿Listo? Entonces, esas son 4 propiedades que vamos a ir usando para simplificar algunos logaritmos que se nos pueda aparecer en un futuro y los podemos resolver de forma más fácil sin tener que llegar a usar una calculadora, por ejemplo. Entonces acá tenemos algunos ejemplos. Evalúe los siguientes logaritmos. Entonces podemos hacer el... Aló. Podemos hacer el mismo análisis que estábamos haciendo ahorita. Entonces, de nuevo, ¿cuál debe ser el exponente del 2 para que el resultado sea 64? 6. 6. Muy bien. Entonces, como el exponente debe ser 6, el resultado de este logaritmo es 6. El siguiente, ¿cómo quedaría? Sería entonces, ¿cuál debe ser el exponente del 36 para que su resultado sea 6? ¿Qué creen ustedes? Un medio. Un medio, muy bien. Recordemos que cuando el exponente es un medio, básicamente lo que estamos haciendo es sacar raíz cuadrada de 36, ¿cierto? Voy a dejarlo aquí al lado. Bien, entonces 36 a la 1 medio o raíz de 36 efectivamente es igual a 36, perdón, a 6. Es igual a 6. Entonces, en este caso, 1 medio. Bueno, y para los otros, para este que sigue, que es logaritmo en base 6 de 1, de nuevo, ¿qué exponente debe tener el 6 para que el resultado sea 1? Pues ya sabemos que cualquier número elevado a la 0 es 1. Entonces, en este caso, el logaritmo en base 6 de 1 es 0. O pueden simplemente dirigirse acá y usamos la primera propiedad, ¿sí? Que nos dice que el logaritmo en base b, donde b es cualquier número positivo diferente de 1 es 0. Entonces, esto lo hubiéramos podido sacar usando la propiedad 1, ¿cierto? ¿Qué propiedad podemos usar para el siguiente problema? Que nos dice el logaritmo en base 4 de 5 a la 4. ¿A qué es igual eso y qué propiedad podemos usar?
No se podría usar la propiedad número 2, convirtiendo el 5 a la 4, creo que es en 625. No lo he calculado muy bien, pero Mm, la propiedad número 2, pero mira que para la propiedad número 2, este número que está aquí debe ser exactamente el mismo que está aquí. Y en este caso eso no pasa. Aquí tenemos 4 y aquí tenemos 5 a la 4. O sea, para poder utilizar esa propiedad, si aquí hay un 4, aquí también debe haber un 4. Pero mira que en ese orden de ideas, la 3. Entonces miremos. Creo que... Espérenme, yo verifico una cosita. Ah, sí, sí, creo. Espérenme, verifico algo. No, aquí está mal formulado, perdón. Aquí es al revés. Así. Miren que sí, la intención era usar la propiedad 3, pero para poder usar la propiedad 3, la base del logaritmo debe ser igual a esta base de acá. ¿Bien? No sé si se vea muy claro ahí, pero sí, esa es la intención. Entonces, miren, tenemos aquí la base y es igual a esta base de aquí también. Entonces, para, para verlo de una mejor forma, lo podemos ver como, ¿cuál es el exponente que debe tener este 4 de aquí de la base para que esto sea igual a 4 a la 5? Pues miren que el exponente debe ser igual a 5. Entonces, el resultado es 5, que es el mismo que corresponde con la propiedad 3. Ahí estaba mal formulado en el libro. Entonces, esto es por propiedad 3. ¿Sí quedó más claro ahora? Sí. sí, Ok, listo. Y finalmente, o sea, hay que tener mucho cuidado realmente quiénes deben ser iguales, ¿sí? En el caso anterior, la base con esta base del exponente que está acá. Esas dos bases deben ser iguales para que finalmente esta x pueda ser el mismo exponente del que estamos hablando. Y miren que para utilizar la propiedad 4, el número que está abajo debe ser igual al base del logaritmo. Entonces vamos a ver si aquí pasa lo mismo. Pues sí, tenemos 3 elevado al logaritmo en base 3 de 10. O sea que el número que está abajo es igual a la base del logaritmo. Es decir, que por propiedad 4, esto es igual a x, en este caso, o sea, lo que está dentro del logaritmo, en este caso al 10. Entonces, esto es igual a 10 por la propiedad 4. Bien, entonces si tienen algún problema de esos, pueden verificar si pueden utilizar alguna de las propiedades y si no, pues siempre pueden llegar a llevarlo de la forma exponencial. Esto que hicimos aquí
a la derecha fue expresarlo de la forma exponencial. Y esto de la forma logarítmica. Si ven que siempre que tenemos un problema de la forma logarítmica, lo llevamos a algo expresado de forma exponencial. O sea, en esta parte de acá ya no dependemos de ningún logaritmo. Esto va a ser muy útil para nosotros para poder trabajar de una forma más intuitiva, porque con los logaritmos no estamos tan acostumbrados a trabajar, pero verlo así es mucho más fácil. Bueno, acá tenemos la gráfica de la función logarítmica, es muy similar a la función exponencial, pero resulta que la función logarítmica es la inversa. Recordemos que la inversa se obtiene cuando uno refleja la función en la diagonal o en la recta y igual a x. Acá tenemos el comportamiento también decreciente cuando b está entre 0 y 1 y creciente cuando b es mayor que 1. Tenemos los puntos de intersección, en este caso los interceptos se obtienen en el eje x y recordemos que para la función exponencial se obtenían en el eje y. El dominio va a ser al contrario, porque como es la función inversa de la exponencial, pues recuerden que para la función inversa de una función, el dominio pasa a ser el rango y el rango pasa a ser el dominio. Entonces, ¿qué pasaba en la función exponencial? El dominio eran todos los reales, es decir, que para nosotros el rango de la función logarítmica también van a ser todos los reales, de menos infinito a infinito. ¿Y cuál era el rango para la función exponencial? Pues desde el 0 hasta más infinito. Como es la inversa de la función logarítmica, ese rango aquí se va a volver un dominio. Es decir, que el dominio en este caso va a ir desde 0 hasta más infinito. Pero esto solo pasa para la función que tenga esta forma, y igual al logaritmo en base b de x. ¿Listo? Recuerden que esta función puede ser transformada y si se transforma, el dominio puede cambiar. Bueno, ¿qué más? Y la asíntota vertical en este caso vean que la asíntota ya no es horizontal, sino que es vertical, que vendría siendo el eje y, pero esta función puede ser trasladada y así que la asíntota puede cambiar. Aquí para recordar, o para recordar algunas observaciones sobre el logaritmo. Hay un logaritmo que es el logaritmo común, que es el que usualmente uno encuentra en la calculadora, que es este de acá, logaritmo de x. Cuando a ustedes les aparezca en algún lugar logaritmo de x, en realidad es el logaritmo en base 10. ¿Sí? Las dos cosas son lo mismo. Y está también el logaritmo natural, que es un logaritmo, bueno, se escribe de esta forma, ln del logaritmo natural de x, pero es un logaritmo común y corriente, solamente que la diferencia es que la base de ese logaritmo es el número e. Ustedes ya saben que es 2.718, bueno, y sigue. Entonces, ese logaritmo natural es este mismo de acá, solamente que pues uno no lo escribe así, o en la calculadora les va a aparecer como ln. ¿Listo? Eso para que lo tengan en cuenta. Bueno, ahora vamos a trazar
la gráfica para esta función donde de nuevo podemos hacer una tabla de valores que, bueno, podemos hacer una tabla de valores también o podríamos trazar la gráfica como venimos trabajando, que es con la asíntota. Pero para calcular la asíntota, primero vamos a trabajar con dominio. Entonces, antes de trabajar con todo eso, pues vamos a hacer una gráfica común y corriente. Es decir, con una tabla de valores un poquito grande. Bueno, la primera observación que les doy, entonces recordemos que nuestro dominio, ¿quiénes son? Los números reales positivos. ¿Qué es el dominio? Pues el dominio son los valores de x, ¿cierto? Son los valores de x. Es decir, que x debe ser un número real positivo, es decir, que x es mayor que 0. Bien, como x es mayor que 0, cuando ustedes vayan a construir una tabla de valores, pues no van a poder tomar cualquier valor para x, sino que deben tomar valores positivos. Entonces, en este caso, miren que todos los valores que tenemos para x son positivos. Un cuarto, un medio, 1, 2 y 4. Aquí ya los tengo en la gráfica y vamos a ver quién es f de un cuarto, f de un medio, f de 1, que se obtiene sustituyendo en la función logaritmo en base 2 de x. Entonces, lo primero va a ser logaritmo en base 2 de un cuarto, que o bien lo pueden hacer en la calculadora o bien lo pueden llevar de forma exponencial para poder ver cuál es el valor de ese logaritmo. Entonces, si no tienen una calculadora, podemos decir cuál debe ser el exponente del 2 para que el resultado sea un cuarto. Entonces, el exponente que debe estar aquí debe ser de negativo 2, ¿cierto? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí sabemos por qué es negativo 2 el exponente? Si no Sí, lo ¿sí? Vale, si no lo recuerdan me dicen para explicarlo aquí. Si no, pues No, pasamos al... no recuerdo muy bien por qué. Ok, entonces recordemos que cuando tenemos un número cualquiera con un exponente negativo, esto se puede escribir como 1 sobre b a la n. Miren que cuando yo lo escribo así, ese exponente n ya aparece positivo. Entonces, esto es una propiedad. Voy a dejarla por aquí a un ladito. Entonces mira lo que pasa con el 2 a la negativo 2. 2 a la negativo 2 se puede ver como 1 sobre 2 a la 2, ¿cierto? Según la propiedad que acabamos de ver. Y si resolvemos la parte de abajo, 2 a la 2 es 4. Bien, entonces podemos dejarlo así. 2 a la negativo 2 es igual a 1 sobre 2 a la 2 y eso es igual a un cuarto. Por esa razón, el exponente que debe tener el 2 para que el resultado sea un cuarto es negativo 2. O sea que el resultado aquí va a ser negativo 2. ¿Vamos bien? Sí, ya entendí, gracias. Listo. En ese orden de ideas, pues vamos a seguir con el siguiente punto. Entonces, logaritmo en base 2 de un medio.
¿Cuál debe ser el exponente en este caso del 2 para que el resultado sea un medio, chicos? Entonces, ¿cuál debe ser el exponente del 2 para que el resultado sea un medio? Negativo 1. Negativo 1. Muy bien, perfecto. Negativo 1. Siguiente, logaritmo en base 2 de 1. Ahí podemos usar alguna propiedad, tal vez. Cero. 0, ¿cierto? Porque 2 a la 0 es 1. Siguiente, logaritmo en base 2 de 2. 1. 1, muy bien, porque 2 a la 1 es 2. Y logaritmo en base 2 de 4, 2. 2, porque 2 a la 2 es 4. Muy bien. Ahora vamos a graficar esas parejitas. Entonces dice, cuando x es un cuarto, y es negativo 2. Cuando x es un cuarto, y es negativo 2. O sea que aquí va nuestro primer punto. Aquí. Siguiente, cuando x es un medio, y es negativo 1. Cuando x es un medio, y es negativo 1. Entonces tenemos nuestro siguiente punto acá. Cuando x es 1, y es 0, sería aquí, tocando el eje x. Cuando x es 2, y es 1, sería este punto de aquí. Y cuando x es 4, y es 2. Unimos los puntos. Unámoslo acá lo que mejor se pueda. Así. Y en este caso podemos ver que esos valores van, bueno, los valores para x van desde 0, sin tomar el 0, hasta más infinito. Y la asíntota es en y igual a 0. Entonces pongámoslo acá. Asíntota, en este caso vertical, se obtiene cuando cuando x es igual a 0. El dominio sigue siendo para los x mayores que 0. Y el rango, miren que los valores que se pueden tomar en y van a ser todos. Esta función va a seguir creciendo y creciendo y creciendo. Entonces va a abordar todos los positivos y como esto va a seguir disminuyendo, aborda todos los y negativos. Entonces el rango son todos los reales. La función, aparte de eso, es creciente y no más. Entonces, miren que sin importar la base del logaritmo, el dominio siempre va a ser el mismo. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Bueno, supongo que no. Bueno, en este caso, nuestro dominio se determinó con lo que está adentro del logaritmo. En este caso es solamente una x. Entonces, como es solamente una x, se toma con que x es mayor que 0. Pero vamos a tener otros casos donde lo que está dentro del logaritmo no solamente una x, sino que va a haber algún tipo de transformaciones
para lo cual vamos a aprender a calcular el dominio de este tipo de funciones, que no siempre va a ser x mayor que 0. Eso depende, porque puede que nuestra gráfica esté trasladada. Entonces vamos a calcular el dominio para estas dos funciones que tenemos aquí. Bien, entonces para calcular el dominio, así como hicimos aquí, vamos a tomar lo que está adentro del logaritmo y lo vamos a poner mayor que 0. En este caso solamente había una x, entonces x mayor que 0. En este caso, miren que tenemos 3x menos 4. Entonces, eso que está ahí, 3x menos 4, lo vamos a dejar mayor que 0, porque ya sabemos que lo que está adentro de un logaritmo debe ser mayor que 0, siempre debe ser positivo. Y aquí vamos a recordar lo que vieron en Preca 1, que fue trabajar desigualdades. Entonces, para trabajar este tipo de desigualdades, recuerden que el objetivo es despejar la x. Vamos a ver cómo debe ser la x para que eso que está dentro del logaritmo siempre sea mayor que 0. Entonces, vamos a despejar. Para despejar, pues primero vamos a quitar este menos 4. ¿Cómo lo podemos quitar? Pues está restando, lo enviamos al otro lado a sumar. Entonces, vamos a tener 3x mayor que positivo 4, ¿verdad? Ahora, ¿qué hacemos para despejar la x? Recuerden que esto es muy similar a trabajar en una ecuación. ¿Cómo hacemos para despejar esa x de ahí? Miren que lo que me está molestando en este caso es el 3 que se está multiplicando. Entonces lo que vamos a hacer es dividir entre 3 a los dos lados para que este 3 con este 3 se cancele. Entonces vamos a tener que x es mayor que 4 tercios y ese va a ser nuestro dominio. Entonces el dominio va a estar dado por los x que están en donde. Entonces eso lo podemos expresar como forma de intervalo o en forma de conjunto, como les parezca más sencillo. En este caso lo vamos a hacer en forma de intervalo. Entonces miren, nos dicen que x es mayor que 4 tercios. O sea que va a ser un intervalo desde dónde hasta dónde, chicos. Desde 4 tercios hasta infinito. Muy bien. Hasta infinito. Como no se está considerando aquí la igualdad, sino que es estrictamente mayor, entonces se usa un intervalo abierto o un paréntesis, ¿vale? Bueno, en ese orden de ideas vamos a hacer lo mismo. Bueno, creo que ya no alcanzamos. Lo vamos a dejar entonces para la siguiente clase. Una observación que les quiero hacer es que este dominio hubiese sido el mismo si hubiéramos tenido acá una base cualquiera, digamos logaritmo en base 5 menos un número aquí por fuera, ¿sí? Lo importante es solamente lo que está adentro del logaritmo, sin importar la base y sin importar lo que haya por fuera sumando o restando. ¿Bien?